significado de las fiestas, los objetos que ellos usan, el propósito. Pero tampoco voy a profundizar cómo es que esta fiesta la vinieron a mezclar, pues, con cristianismo en el siglo III por un emperador que realmente era un perverso, Constantino. Como el que llaman el famoso reformador de la iglesia, Martín Lutero, para él exponer sus 95 tesis en la Catedral de Gutenberg, y que muchos le llaman reformador, no sé por qué le llamarán reformadores de la iglesia. Puede ser de la iglesia tradicional, sí, pero no de la iglesia del libro de los Hechos, porque la iglesia del libro de los Hechos, el autor, el creador, se llama Jesucristo, porque Él es el que pagó ese precio por ella en la cruz del Calvario. Y esto no necesita reforma. La misma palabra dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él escoge ese día, 31 de octubre, para pegar sus 95 tesis en la Catedral de Gutenberg en Alemania, para protestar en contra de su misma religión. Martín Lutero nunca fue un hombre que se desligó de la iglesia tradicional. Aún él dijo que era todavía mucho más tradicional que la propia iglesia. No entiendo a qué le llamarán reforma, pero bueno, habrán otros estudiosos que puedan profundizar más en ese tema. Pero lo que yo traigo es: no entregues tus hijos a Moloc. Y lo que vamos a ver es realmente qué es lo que Israel experimentó, porque vamos a ver que el Señor deja estas cosas como ejemplo para la iglesia. Cómo este tipo de cosas que se están dando hoy en día, este paganismo o estas fiestas paganas, que ese es el propio término, no podemos nosotros dejarnos impresionar por sus luces, por sus dulces, por sus regalos y toda esa parafernalia que ellos usan para poder seducir y atraer aún al pueblo de Dios mismo. Oiga bien, nuestros niños corren peligro. Los padres siempre somos distraídos por los ajetreos de la vida, por los problemas, por las deudas, por las preocupaciones, por el trabajo, por tantas cosas, compromisos que adquirimos, ¿verdad?, como familia. Y descuidamos realmente la parte más importante del diario vivir, que son nuestros hijos. ¿Por qué? Israel, cuando vamos a ver la historia de no entregues tus hijos a Moloc, y leemos en Hechos capítulo 7, el verso 43, nos damos cuenta de una historia. Lo vamos a leer para ver qué es lo que nos está diciendo. Dice: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Note que si usted lee todo el capítulo 7, que yo sé que está familiarizado, se trata de Esteban. Esteban está confrontando a los fariseos, a los hombres de ese tiempo, líderes religiosos. Esteban hace una ilustración antes de que fuera apedreado, y eso fue lo que los llevó a ellos a que pues le dieran muerte a este mártir del siglo I de la iglesia. Y él hace una ilustración de la historia judía y empieza Esteban a recordarles a ellos o a reconstruir en este capítulo ya lo que los judíos habían olvidado. Y resulta que les muestra el pecado, oiga bien, más descarado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era ese rechazo de Dios y cómo ellos reemplazaron el darle culto a esos dioses paganos. Mire, cuando Esteban
habla de eso, empieza a relatarles prácticamente toda la historia del pueblo judío. Y aún les dice, ustedes hicieron un becerro de oro. A ese becerro de oro, ustedes lo escogieron como líder. Un becerro macho que representa el símbolo de la fertilidad. Y note, para nosotros, ¿qué representa eso? Representa la desobediencia, representa la infidelidad hacia nuestro Dios. Dice que ellos ofrecieron sacrificios a los ídolos. Y note, si seguimos leyendo en el versículo 42, me parece que está. Mire lo que dice el verso 42. Vamos al 41, perdón. Dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo. Y en las obras de sus manos, oiga bien, se regocijaron. Note que en el griego esta palabra regocijarse, este es un verbo que lo que indica que esa celebración se prolongó por algún tiempo. No fue algo momentáneo. Le dieron rienda suelta por un tiempo en la celebración a su paganismo. Se soltaron, se desenfrenaron. Oiga, fue tanto que dice, oiga lo que dice el verso 42. Mire cuando les recuerda. Y Esteban inmediatamente les dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Note usted que Dios dice que Dios se apartó. Y no solo se apartó, sino que Dios mismo los entregó a esa idolatría. O sea, notemos aquí un punto. Y es algo muy importante. Si quiere me va buscando, hermano, vamos a volver ahí. Pero me va buscando para que vaya ya Romanos capítulo 1, el verso 24. ¿Por qué? Pablo nos va a hacer una exposición también. Pero note lo que vemos aquí. Vemos dos puntos. Dios se apartó y Dios mismo los entregó. O sea, el juicio de Dios, oiga, o sea, no solo se enojó. Dios no solo se enojó, sino que también trajo juicio. Yo quiero que vayamos poniendo atención. Porque el mensaje hoy en día es, no, Dios es amor. Dios conoce mi corazón. Hasta con una voz dulce se lo dicen. Y le voy a decir yo con la misma voz dulce, si es verdad, está escrito que Dios es amor. Claro. Pero no lee la parte también cuando dice que también es fuego consumidor. Que Dios es celoso. Que Dios también castiga. Que Dios trae juicio. Esa parte ya no les gusta. Entonces, han querido suavizar el evangelio de tal manera que como dicen que son buenas noticias, y así es la palabra evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, se lo suavizan tan bonito que se les olvida también de que la buena noticia es que estábamos confinados al pecado y a la muerte eterna y Cristo nos sacó y nos dio la oportunidad, pero para que vivamos una vida conforme a su voluntad. Y que en este camino que estamos nosotros, y va a ver usted por qué se le va a hacer familiar. Porque cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿cuál era la voluntad de Dios? Bueno, llevarlos por el desierto, iba a ser una escuela para ellos, iban a ver las maravillas de Dios, más de las que habían visto en Egipto, para llevarlos a una tierra, la bendición que fluye leche y miel, una tierra por heredad. Ahora, Dios nos sacó del mundo, Dios nos sacó de Egipto, de manos de Faraón, nos trajo a la iglesia. Vamos en este caminar creciendo y viendo las maravillas de Dios. Pero el propósito es que nos va a llevar a la nueva Jerusalén, a la tierra bendecida, a la tierra prometida. Ahora, la pregunta aquí es,
¿Cuántos de los que salieron de allá llegaron a la tierra prometida? 2. ¿Por qué fue que solo 2 entraron y no la generación que había salido? Mire lo que les está diciendo Esteban. Esto les está causando problemas a ellos, porque están enojados. Y no solamente eso. Veamos que Esteban en este momento deja de seguir la retórica histórica y él les empieza a decir, y los entregó. Dios mismo los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿A qué se refería? Bueno, al sol, la luna, las estrellas, los cuerpos celestes. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Está hablándole ahora a la iglesia, recordándole. Y dice, en la concupiscencia, o sea, en los pecados de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y mira el verso 25, lo que dice. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea que sí conocían la verdad de Dios. Y la cambiaron por la mentira. Es una línea delgada. No podemos nosotros caminar. Hay gente que le dice a usted, no, tiene que tener, la vida cristiana es una vida de balance. Yo pues hasta el día de hoy entiendo que una vida de balance es algo que esté en medio. Un día hago cierta cosa que no está de acuerdo a Dios y otro día hago algo que está de acuerdo a las cosas de Dios. Entonces así voy. Como es un proceso, entonces, y Dios me conoce, ahí voy. Ay, no. La verdad es la verdad y la mentira es la mentira. No hay términos medios. Ni nos ha dicho que caminemos un paso aquí y otro allá. Él habla de un camino. Y él dijo, yo soy el camino, no dijo uno de los caminos. Yo soy el camino, la verdad, no dijo una de la verdad, no, y la vida. Entonces, es importante eso, porque dice que esta clase de personas empezaron, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Vamos a llegar hasta el 28. Y dice 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra la naturaleza. Dios está haciendo eso. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué dice el verso último? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga lo importante que es. O sea que cada cosa que nosotros hagamos, cada decisión que nosotros tomemos, no podemos hacerlo sin la aprobación de nuestro Dios. Tenemos que tener en cuenta eso, porque estos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pablo está dando este mensaje. Y oiga, si nosotros predicamos esto hoy en día, pues no sé si nos podrá pasar lo mismo que Esteban. Pero cuando usted ve la historia de Esteban, dice que hasta rechinaban los dientes de enojados por lo que les estaba recordando. Entonces, Pablo está hablando acerca de la gente que persiste en el pecado. No deja el pecado. Entonces, Dios los deja en su pecado hasta que destruyan sus vidas. Si insisten en vivir en el pecado, Dios los deja que vivan en el pecado hasta que destruyan sus vidas. Entonces, como un justo juicio por su desobediencia. Y mire, vuelvo y le repite, cuando dice que los entregó a los ejércitos del cielo, es que
el sol, la luna y las estrellas, Israel adoró primeramente en secreto y después abiertamente, oiga bien, se inclinaron, oiga bien, a esta idolatría y no a la voz del Creador. Entonces, Dios, oiga bien, se hace una pregunta en lo que vamos a leer y es, volvamos a Hechos 7 y en el verso 43, Hechos 7:43, vamos, dice ahí, vamos al 42, quiero ver si está la pregunta ahí. Ahí está. Dice, Dios se apartó, aquí nos habíamos quedado, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Esta pregunta que va a hacer aquí está en Amós capítulo 5, verso 26. Está tomando esta pregunta. Y la pregunta que hace es esta. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Lo hiciste? Esa es la pregunta que Dios hace. Ahora, ellos sí hicieron sacrificios, los israelitas en el desierto. Sí ofrecieron. Y la pregunta sería, ¿acaso me estás ofreciendo sacrificios? Oiga bien, sacrificios, iglesia del Señor. Y va a ver usted que Israel sí los estaba haciendo. Y es importante, por eso dice, tener en cuenta la aprobación de Dios. Porque la pregunta que les está diciendo los está confrontando. ¿Acaso ustedes me hicieron sacrificios, víctimas, durante 40 años en el desierto? ¿Acaso la iglesia está haciendo los sacrificios realmente que Dios pide a su iglesia en este tiempo? Porque va a ver usted una similitud. El Señor mismo se lo dice a través del profeta Amós y que Esteban les vuelve a recordar a ellos. Mire lo que pasa en el siguiente, ahí, en el siguiente versículo, en el 43. ¿Qué fue? Con este versículo comenzamos. ¿Sabe qué le dice el Señor? Antes, bien llevasteis. ¿Qué es lo que llevaban? ¿Y el tabernáculo de la alianza? ¿Qué pasó? ¿No lo llevaban también? O sea que ellos llevaban el tabernáculo de la alianza, pero también llevaban los tabernáculos de sus dioses paganos. Porque les dice, antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, con D minúscula, Renfán, figuras que vos hicisteis para adorarlas. O sea que ellos llevaban el tabernáculo de Dios, pero llevaban también figuras de estos dioses. Entonces eran corazones que no eran conformes a la voluntad de Dios. O sea que ellos, dentro de esa travesía del desierto, la adoración de ellos fue deficiente. No había verdadera adoración. O usted estaba con el Señor, ¿se acuerda cuando le dijo Moisés bajó? Y dijo, aquellos que estén por la causa del Señor, saquen sus espadas y ¡flum! Mate a su hermano inmediatamente, porque se habían corrompido. Y fueron los levitas los que hicieron ese trabajo. Pero los que están por la causa. O sea que aquí no puede haber una mezcla. Por eso le dije, yo no quiero profundizar en este emperador Constantino en el siglo III que vio la cristiandad o vio el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Como una herramienta para poder él, ¿verdad? Sincretizar paganismo y meterlos ahí y hacer feliz a todo mundo. Entonces la iglesia, ¿verdad? Cambia su doctrina. La iglesia empieza a poner imágenes. La iglesia empieza a corromperse celebrando esto, celebrando el otro, celebrando esta fiesta y
poniéndole a la gente una pantalla de felicidad y de que todo está bien delante de Dios. Eso es la iglesia que se corrompió. Pero hubo una iglesia que se mantuvo como la sal que el Señor Jesucristo dijo. Porque la sal tiene características muy especiales, que es un conservante. Entonces, por eso, ¿qué dijo el Señor? ¿Quiénes eran la sal de la tierra? Dijo el Señor. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conservar? Porque si usted pierde el sabor de la sal, dijo, si usted pierde eso, la sal ya no sirve nada más que para ser pisoteada, dijo. Entonces, mire qué importante es. Israel iba en el desierto. Hagámosle sacrificio al Señor. Sí, esto es lo que Él quiere. Pero también tenemos que hacerle sacrificio a Moloc. Porque dice ahí que le habían hecho un tabernáculo a Moloc. Mire. Y Moloc, si usted lo mira, era un dios cananeo. Ellos iban para allá. Era un dios cananeo que tenía fenicio, que tenía que ver con el cielo, con el sol y con el planeta Venus. Y dice que Renfán, la estrella de Renfán, era Saturno. Se le estaban dando culto a estos astros. Parece que de por aquí aprendieron la lección esos que leen cartas, hasta el horóscopo, que nuestra vida está regida por los astros, por las estrellas. ¡Mentiras! Que le leen el tarot, le leen la mano. ¡Mentiras! Y va a ver usted de dónde aprendieron esas cosas ellos. Porque todavía no habían entrado. ¿De dónde aprendieron esas costumbres los israelitas? Mire, quiero hablar de cómo ellos entregaban voluntariamente a sus hijos. Porque ellos, oiga bien, se levantaron ese santuario a Moloc. Los levitas llevando el arca de la alianza y los adoradores, y también llevando el tabernáculo de los dioses paganos. ¿Quiénes eran estos cananitas o fenicios? Bueno, estos habitaban en Canaán. ¿Cuál era la región de Canaán? Lo que hoy conocemos como 3 países. El Líbano, Siria e Israel. Era la región de los cananitas. Y resulta de que ellos, además de los rituales sexuales, y mire, esto es lo delicado, y aquí me voy a detener también. Además de los ritos sexuales que ellos hacían, la adoración de Moloc incluía el sacrificio de niños pasados a través del fuego. Esta es una de las cosas que se enseña hoy en día. Pero yo me fui de espaldas, hermanos, cuando fui al texto original en hebreo, porque dice pasados por fuego. ¿A qué se refería? ¿Habrá sido un fuego literal o era algo simbólico? Voy a partir primero por la parte común que todos enseñan. Moloc era un hombre sentado con una cabeza de toro hecho de bronce que tenía 2 manos así. Eso significaba que le daba la bienvenida a los sacrificios. Y era como una rampa. Entonces, Jeremías habla de eso, de un lugar llamado Tofet, en Jeremías 35, que estaba en el valle del Hinón, hasta que el rey Ezequías destruyó eso, y eso después se vino a convertir en lo que hablamos la vez pasada, el muladar, el botadero, el basurero, donde sacaban toda la basura. Pero lo que le quiero contar es que tenía un agujero en el estómago, donde a través de él se veía, y empezaban a calentar con fuego, a manera que esos brazos estuvieran calientes, y adentro estaba caliente eso. Entonces venían los padres voluntariamente, y no eran todos los niños, era el primogénito. Lo ponían, calentaban, lo tiraban, y para no oír el ruido del llanto de los niños cuando se estaban quemando, empezaban a sonar tambores fuertes. Así los padres
no escuchaban el llorar de los niños o se arrepintieran de no ofrecerle el sacrificio. ¿Qué tenía que ver esto? Bueno, era porque el Dios o los sacerdotes, les prometían que esto les iba a traer prosperidad económica y el futuro para sus demás hijos. Por eso ofrecían esto. A mí se me hace parecido a algo. Voluntariamente le daban la bienvenida a esos niños ofreciendo. Esa es la versión que siempre hemos escuchado. Y se parece a algo de que usted deja que sus niños se disfracen de superhéroe o los disfraza de lo que sea y se los entrega a Moloch a través de lo que Moloch ofrece, que son dulces, felicidad. ¿Sabe lo que está haciendo usted? ¿O estaría haciendo yo al ser partícipe de eso? Que le roben la inocencia. Porque usted no puede jalar o andar. Bueno, dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Usted no puede espiritualmente llevar el arca de la alianza. Oh, mi hijo, mire que Dios es aquí, que Dios es allá, que este es el camino, que mire sacrificio de alabanza y de adoración, que mire que la palabra, pero dando la vuelta, agarra el tabernáculo de Moloch y le dice, ¡ay, el niño, pobrecito! Los demás niños, los demás niños se andan divirtiendo en la calle y mi niño se puede frustrar. Mi niño va a crecer con esa frustración de que nunca le compramos un disfraz, nunca fue a pedir dulcitos y nunca. Eso es lo que está pasando. Y aún, hermanos, lo más delicado en el pueblo de Dios. O lleva el tabernáculo de Dios o lleva el tabernáculo de Moloch. Pero no puede ir llevando las dos cosas al mismo tiempo. Porque Dios lo que vio en ellos cuando les dijo, ¿acaso ustedes me ofrecieron sacrificio en estos 40 años en el desierto? Es la pregunta que les hace a la conciencia de ellos. Y era una adoración deficiente. Era una adoración que no estaba agradando en nada al Señor, que hasta se apartó. Y muchas veces nosotros decimos, ay, yo no sé por qué el Señor no oye mi oración. Preguntémonos. O dejemos que la palabra nos pregunte a nuestras conciencias si estamos haciendo lo correcto. Porque las iglesias han entrado en una moda que traigan dulces. Traigan los dulcitos, los regalitos. ¿Para qué? Para que sus niños en esa noche poder dárselos a ellos. No puede ser así. No, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí va, mira. Gloria a su nombre. No sé si me está entendiendo. Digan gloria a Dios por si está entendiendo o no. Sí. No, el niño no se le va a frustrar. No. El niño no se le va a enfermar por esa noche. Lo que necesitamos es, ¿qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino para cuando esté viejo se frustre o se resienta o se enoje. No se aparte de él. Le vaya bien. Oye, Israel, que es el gran Shema que todos los pentecostales decimos y repetimos por orden misma. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso lo sabían ellos. Pero llevaban otros. Empezaron a adorar en secreto a las constelaciones. Ya después, porque así es el pecado. Empiezan haciéndolo de escondidas. Ay, aquí no me va a ver el pastor, como que el pastor anda viendo oculares para estar controlando. Yo no controlo a nadie. Porque en aquel día usted va a dar cuentas por usted mismo y por su familia. Entonces, primero empiezan a hacer las cosas en secreto
y creen que nadie los está viendo. ¿Cómo no? Hay alguien que lo ve y no se ve escapar del ojo de Dios. Jamás. Pero después como que salen del closet y ya no lo hacen en secreto. Así hizo Israel. Empezó deliberadamente a adorar a esos dioses. Entonces, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, corazón, le pide todo. Y estas palabras que te mando hoy las pondrás sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos al acostarse, al andar por el camino. Y las pondrás como frontales en tus ojos, en tus manos. Note. Y eso nosotros lo repetimos tantas veces, de que Él es nuestro Dios. Pero ¿qué pasó? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, mire lo que pasa aquí. Abraham, en Génesis capítulo 12, recibe el llamado para mudarse o moverse a Canaán, la tierra prometida. El sacrificio humano no era algo común, no lo ponga. El sacrificio humano no era algo común en la tierra nativa de Abraham. No se acostumbraba a eso. Y más tarde, Dios le pide a Abraham ofrecer a Isaac como sacrificio. Oiga, Dios aborrecía el sacrificio, pero le estaba pidiendo a Abraham su hijo en Génesis 22. Pero ¿qué hace luego Dios? Salva al muchacho y Dios se distingue de los dioses como Moloc. Le da esa enseñanza a Abraham. Porque le dice, no toques al muchacho. Dios estaba distinguiendo de los dioses paganos que requerían sacrificio humano. Dios no es así. Dios aborrece el sacrificio humano. Mire que Él mismo dice que se dio en sacrificio. Pero aquí sucede algo. Porque Isaac le pregunta, ¿y dónde está el sacrificio entonces? Dios se proveerá, Él. Y dice que estaba por ahí un carnero que estaba para poder sacrificarlo. El Dios de Abraham aborrece el sacrificio humano. Ahora, Dios ordena, oiga bien, Dios manda. Y 500 años después de Abraham, Moisés lleva a este pueblo por el desierto, los israelitas, para heredar la tierra prometida. Dios sabía algo perfectamente ahí, que en ese caminar los israelitas eran inmaduros y eran, oiga bien, fácilmente distraídos para adorar a otros dioses. Ese es el problema de ellos. Y antes de que Israel entrara a Canaán, Dios les hace una advertencia de no participar de la adoración de Moloc. Y aquí nos vamos a detener en Levítico 18:21. Vamos a ver Levítico 18:21. Mira lo que le dice. Ya escuchó la primera versión, ¿verdad? De que todo el mundo predica. Yo me fui de espaldas, hermanos. En el texto hebreo, cuando dice esto, mire lo que dice así. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego. Yo entiendo lo que nos han predicado siempre, que Moloc tenía fuego y se quemaban los niños ahí, porque eso es lo que nos han enseñado. Y dice, pasado por fuego a Moloc. ¿Por qué va a pasar si yo no tengo cuidado de mis hijos? ¿Qué estoy haciendo? Ahí dice el verso siguiente. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Yahweh. Contaminamos el nombre sagrado con el cual fue aplicado en nuestras vidas en el bautismo para perdón de los pecados. Contaminamos el nombre santo de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que pagó un precio al caer en la seducción de este paganismo, porque eso es lo que les está diciendo a ellos. Entonces, note aquí esto, pero ¿a dónde es que aprendieron esto ellos? Vamos al verso 1 de este capítulo. Cuando les advierte repetidas veces
Les advertía lo mismo a ellos. ¿Y sabe por qué me llamó la atención a mí esto? Porque este capítulo todo habla de la sexualidad, de la perversión. Y es el único versículo que dice de pasar por el fuego los hijos. No me sonaba eso. Como que lo metieron ahí y no tenía que ver con lo demás. Porque si empezamos a leer, se va a dar cuenta usted que dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios. Verso 3. Y aquí vamos. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Ellos ya habían visto cosas de los egipcios. Y le dijo, no vayan a hacer esas mismas cosas que hacen los egipcios. Ni con ustedes, ni con sus dioses, ni con sus costumbres. ¿Qué nos dice hoy en día el Señor cuando nos habla de la santificación? Sed santos, porque yo soy santo. Santifíquese. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Acaso estas fiestas paganas que celebra el mundo son compatibles con la iglesia o ante los ojos de Dios no son nada? No, sí son aborrecibles delante de los ojos de Dios. Contaminamos el nombre del Señor. Ay, no, ¿cómo va a creer si es algo bonito, que los niños se divierten? Bueno, usted lo ve con sus ojos así. Pero yo le voy a mostrar a través de una foto que traje que detrás de esa alegría y de esa inocencia falsa se esconde algo que usted no tiene ni idea. Entonces le dice, ya no quiero, ustedes salen de Egipto, pero no quiero que vayan a hacer las cosas de los egipcios, ni sus costumbres, ni sus vestimentas, ni sus ideas, ni sus dioses. Ellos salieron de Egipto, pero parece que Egipto no salió de ellos. Porque les dice, no hagan eso en la cual ustedes vivieron, ni vayan a hacer como hacen en la tierra de Canaán. Ya el Señor les estaba diciendo, allá también son unos pervertidos. No vayan a hacer eso. Ni lo que aprendieron o vieron allá, ni lo que van a ver allá. Ya les estoy advirtiendo. Es que la palabra de Dios nos advierte, no nos deja a la deriva. El Señor dice, voy a ir por mi iglesia, porque es mía en el arrebatamiento. Guárdense, cuídense, santifíquense, porque yo vengo pronto. Esto va a nosotros no estamos, mire, la iglesia no está ignorante de lo que se está viendo ahorita. Si lo desconocemos es porque no leemos. Pero la palabra de Dios ya estamos viendo lo que está escrito. Sí. Hoy escuchaba, voy a hacer un paréntesis chiquito, acerca de la marca de la bestia. Eso ya está a la puerta. Póngale cuidado a la inteligencia artificial. Póngale mucho cuidado a la inteligencia artificial. Y se va a dar cuenta usted que por ahí viene ya todo. Ya está cerca esto. ¿Y las 10 vírgenes cómo está? ¿En qué lado está usted? ¿En las 5 que están cabeceando o en las 5 que tienen aceite? Ese sería otro buen mensaje que predicar. Muy bueno. ¿En qué lado estoy yo? ¿En las 5 que están cabeceando y se durmieron o en las 5 que están llenas y esperando al esposo, al novio? Entonces, mire lo que dice. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Si usted sigue leyendo, vamos al 4, mire de qué habla el versículo. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo el Señor vuestro Dios. Verso 5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo el Señor. Y mire cómo les está repitiendo. Verso siguiente.
Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, y empieza a hablar de temas de moralidad, de sexualidad. No vas a descubrir la desnudez de tu madre o la de la mujer de tu padre. No vas a descubrir esto. Habla de moralidad, de los temas sexuales. Pero al llegar al verso 21, léalo todo el capítulo 18. Y al llegar al verso 21, ¡pam!, da otro giro. Y dice, y no des tu hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Pero esto me suena como un poco diferente. ¿Sabe que cuando yo fui al hebreo original, esta palabra no existe? Está en cursillas negras. O sea, está interpolado el fuego. Lo que dice es, no des hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, no por fuego. Y entonces empecé a investigar en la historia qué es lo que hacían entonces si no había fuego. ¿Sabe qué es lo que hacían ellos? Los sacerdotes de Moloc eran muy dados al homosexualismo y al bestialismo. Tenían relaciones sexuales entre ellos, hombre con hombre, lo que dijo Pablo, y mujer con mujer, y tenían sexo con los animales. Eran despiadados, eran pervertidos. Y resulta que cuando usted llevaba a su hijo primogénito, se lo ofrecía al dios Moloc como pupilo a los sacerdotes para empezar a instruirlos en la prostitución. Y fueran creciendo en eso. Eso era lo que el ofrecerlos a Moloc. Que ellos entraran como pupilos y los empezaran a entrenar para prostituirlos, para criarlos en esa perversión. ¿Sabe qué? Yo todavía conservo en la mente algo que este movimiento, y a veces uno no puede decir nombres por aquí en las redes sociales porque es delicado, pero este movimiento que le llaman amor, hombre con hombre, amor, mujer con mujer, o diferentes tipos de géneros, ellos dijeron algo y se lo dijeron, a todos nos dijeron abiertamente eso. Vamos por tus hijos. Así dijeron. Y ahí está el video. Vamos por tus hijos. ¿No les suena familiares? O sea que lo que yo entiendo aquí es que lo que Dios les decía a ellos es no vayan a entregar sus hijos a la prostitución, al homosexualismo, al bestialismo, ofreciéndoselo a Moloc. Porque lo que ustedes van a hacer es me van a contaminar mi nombre. No contaminen mi nombre haciendo eso. Oiga, esto es más delicado todavía. Porque si usted ve, esta fiesta va a pasar en otra semana. Es una noche. Una noche. Pero lo que están haciendo ellos directamente a través de las escuelas, a través de los movimientos, y aún hay muchas llamadas iglesias que están permitiendo abiertamente que nuestros hijos, a la edad que tengan, 4, 5, 6, 12, 14, 16, ya ellos sean dependientes de tomar sus propias decisiones, decidiendo qué quieren ser ellos, hombre, mujer o lo que ellos quieran ser. Y taparnos la boca a nosotros como padres porque ellos necesitan escoger qué quieren ser. Como que es una profesión. Esto está delicado. Cuando yo vi esto en la historia y me fui al texto hebreo original, que no dice fuego, que fue interpolado, yo creía que eran ofrecidos al fuego literalmente. Pero no. Lo que ellos hacían era entregar sus hijos como pupilos del templo para el aprendizaje de la prostitución. Porque la homosexualidad y la bestialidad eran comunes con los religiosos cananeos. Cuide sus hijos, no los entregue a Moloc. Hablemosle de sexualidad en la casa.
Hablemosles qué es el homosexual, qué es el lesbiano. Hablemosles claro, hermanos. Miren, los padres hemos tenido ese tabú de que nos da pena o ¿sabe qué pensamos nosotros? Que les vamos a quitar la inocencia hablándole de eso. Es que si usted no les habla, va a venir alguien que les va a hablar y les va a hablar mal. Y se van a perder. Hay mucha perversión. Mire que aún el hombre sabio de parte de Dios, Salomón, fue influenciado por esto. Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Mira lo que hizo Salomón, que es considerado en la palabra de Dios como un hombre sabio. Sabio. Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Vamos a ver lo que dice para que vea usted. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, que era el dios de ellos, era Moloc, los amonitas. Usted sabe quién es Moab y Amón, ¿verdad? ¿De dónde vienen esas generaciones? Del incesto que cometió las hijas con Lot. Mira. Y dice, ya desde ahí, mire de dónde nace eso, de un incesto. A las de Edom, ¿sabe quién es Edom, verdad? De Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. A las de Sidón, a las Eteas. Eteas eran las esposas de Esaú. Ahora, dije el verso 2. Gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas. Mira el mandamiento que les dio. Ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Violó la palabra, violó el mandamiento. Fue seducido. Y dice el verso 3. Mira lo que dice el verso 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¡Ay! Este texto les gusta a muchos hombres. A mí me lo dijo una vez. Bueno, si Salomón y David tuvieron tantas mujeres, ¿por qué yo no puedo tener más? ¿Ven? Esta no era la voluntad de Dios. Es que, porque está escrito ahí, y es que ellos eran hombres también. Y eran imperfectos. ¿O usted cree que estos hombres eran perfectos? Perfectos solo Cristo. Ellos eran imperfectos. Esta no era la voluntad de Dios. Dios nunca les dijo, vas a tener tantas mujeres. Eso no era la voluntad de Dios. Desde el principio. Si Dios hubiera querido que el hombre tuviera 7 mujeres, lo hubiera hecho en el Edén. Vaya, voy a hacer este hombre y estas 7 mujeres. Y un raro para que también ande ahí en la colada. Sí, pero no era así. Cuando le digo un raro, ya sabe usted quién es. Muchos le llaman X, otros le llaman Y, o lo que sea. No. Hombre y mujer. Uno y uno. Eso fue lo que hizo Dios. Entonces, no era la voluntad de Dios. Mire lo que pasó por andar con esas picardías. Dice, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué pasó en el verso 4? ¿Qué empezó a hacer él? Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón ya no era perfecto con el de Dios, como el corazón de su padre David. Verso 5. Porque Salomón siguió ¿a quién? A Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, que es Moloc, que así se le llamaba en árabe, Milcón, ídolo. ¿Qué dice? Al otro no se refiere así tanto, pero a este le llama abominable. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la perversión sexual. Todo es pecado, pero a este le llamó abominable de los amonitas. Verso 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como su padre David. Verso 7. Entonces Salomón fue más allá todavía. Salomón, el hombre que le edificó el templo a nuestro Dios. Un templo hermoso donde la gloria de Dios permanecía. Pues, ¿qué le digo yo? O usted edifica un templo en su casa para el Señor, o usted le edifica altares a los demonios. Como puede llevar el altar de Dios, puede llevar el altar de Moloc. Cuidado. Cuidado.
Porque este hombre no solo edificó el templo del Señor, sino que dice que edificó Salomón un lugar alto. ¿A quién? A Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, en lugares altos donde solamente se hacía sacrificio al Dios de Israel. Hasta allá llevó él esto. O sea que esto fue subiendo. Esto no para aquí, hermano. Cuando alguien empieza a hacer ese tipo de cosas, van escalando. Y dice el verso 8 para cerrar: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿A dónde llegó este hombre siervo de Dios? Hasta lugares altos edificó después de edificar el templo de Dios. Después de ser el hombre más sabio, después del Señor Jesucristo. El hombre más rico de la tierra, Dios le dio de todo. Mire que ese privilegio de edificar el templo no se lo dio a David por dos cosas. Pero le dijo: tu hijo me lo va a edificar. Y mire dónde llegó. Quiero leer esto ya para terminar, hermanos. Primera de Corintios 10, del 1 al 11. Quiero que leamos esto con mucho cuidado, con mucha atención, ya para terminar. Porque esto nos va a mover a nosotros. Sí, y al final vamos a poner la foto, al final, después de esto. Dice la Escritura en Primera de Corintios 10, 1. Vamos a leer lo que dice aquí. 10, 1. Primera de Corintios 10, 1. Dice: porque no quiero, hermano, dice el apóstol Pablo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Verso 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire qué bendición. Todos iban comiendo, iban bebiendo. Dios los iba supliendo, los iba bendiciendo, llevándolos a la tierra prometida. Y dice el verso 5. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, de lo más. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar. Ya basta de estar comiendo, bebiendo, durmiendo, perdiendo el tiempo. No hemos sido llamados a eso. Este es un ejemplo. El pueblo de Israel no fue sacado de Egipto para sentarse a hacer esas cosas, sino para servirle a nuestro Dios. Y a eso hemos sido llamados nosotros. Y mire cómo cierra el 8. Me gusta lo que dice. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Nosotros podemos caer en eso, tentar al Señor con muchas cosas que nosotros hacemos. Y perecieron por las serpientes. Verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmurar. Aquí me gusta el 11. Mire cómo lo encierra. ¿Cómo lo encierra? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, estos últimos tiempos. Ahí tenemos el ejemplo. No entreguemos nuestros hijos a Moloc. Es peligroso. Quiero que vea esta foto. No la van a ver en línea en la transmisión, pero mire, ponga esta foto. Quiero que vea aquí. ¿Qué ve usted? Hágalo más grande, por favor. ¿No se puede ya? No se puede hacer, porque es lo último que quiero decir. Que me lo haga un poquito más grande, tal vez para que aquí lo vean. Y vea usted, o no sé si lo logran leer así. ¿Sí?
Bueno, mira lo que dice ahí. Ay, los verdaderos horrores de Halloween o Día de las Brujas. Esto es lo que nos enseñan a nosotros. Esta parte nomás. Es la parte visible. ¿Cuál es la parte visible? Bueno, que es lucro y consumismo. Lucro porque la gente se lucra de lo que venden. Negocio. Y consumismo porque nos tienen a nosotros que, pues, todo lo que ellos tiran nosotros lo consumimos. En Halloween los comercios ganan millones de dólares promoviendo terror, ocultismo, violencia extrema y todo eso que nos destruye como humanos. Esa es la parte bonita, visible que le enseñan a usted. ¡Wow! Y entran los gestores y las risas. ¡Ay, qué linda la calavera! Vaya, mi amor, mire qué bonita le hace. ¡Wow! Y eso les parece hermoso. Esa es la parte visible. Mentira y religión. La iglesia tradicional dijo, bueno, si ellos celebran al diablo el 31 de octubre, ¿por qué también nosotros, para que la gente siga en su festividad, no celebramos el 1 y el 2, el día no de las brujas? Porque Halloween significa All Even Hallow, que significa Día de los Santos. Pero la Iglesia Católica dijo, vamos a celebrar de verdad. Terminando ellos, vamos nosotros, el 1 y el 2, celebremos el Día de los Santos Difuntos, que originalmente eran todos los mártires que ellos tienen en sus calendarios. Y después lo cristianizaron, bueno, ellos, y lo celebran para los muertos. Porque no cabe tanta gente que tienen tanto nombre en sus calendarios. Entonces, cada quien vaya y enflore y vea y pídale a su muertito, ¿verdad? Donde quiera que esté, porque ya su muertito ya está con Dios, entonces lo escucha. ¡Mentiras! Nadie ha entrado al cielo, ni nadie ha entrado al lago de fuego. Todos están dormidos, esperando juicio. Unos se van a levantar en arrebatamiento a encontrarse con el Señor Jesucristo. Ahí vamos todos. Y los que queden todavía van a levantarse para el día del juicio. Eso es formalismo, eso es tradición. Ay, ya está descansando en la... No está esperando. Está esperando. Esa es una esperanza falsa. ¿Sabe quiénes sí tienen esperanza? Aquellos que murieron en Cristo. Porque saben que algún día se van a levantar y ese es el día del arrebatamiento. Eso sí es esperanza. Entonces, esta es la cara. Entonces, la religión promueve la falsa idea de hablar con los muertos, de venerarlos, pedirles protección contra el mal y los milagros. Esta es la parte visible que le ponen a usted enfrente y que se mira bonita, se mira inocente, se mira muy vistosa. La parte de atrás no le enseñan. Satanismo y sacrificios humanos en esos días. En Halloween los satanistas hacen rituales que incluyen alabar a Satanás y sacrificar niños. La brujería y el espiritismo, ellos realizan hechizos especiales, hacen culto a la muerte y consultan espíritus. Esa parte no se le enseñan, porque entonces no venden. Esa parte no se le enseñan. Y yo no profundizo eso porque hay gente que ha estado en esos medios y cuenta cosas horribles que han visto ellos ahí. Y creo que si nosotros trajéramos videos y fotos de lo que ellos cuentan, de lo que ahí se hace, hermanos, no le entregue sus hijos a Moloch.